Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Y la inflación para el mes de julio, según el Banco Central de Venezuela, aumentó en el 48,4%. Los sectores más afectados son el servicio de educación, el esparcimiento, la cultura y además la vivienda. Venezuela viene acumulando así una inflación del 48,4% en los primeros 6 meses de lo que va recorrido de este año 2022, luego de que el indicador se ubicara en el mes de junio en un 11,4% y en julio en un 7,5% según los datos que se han publicado a la fecha y los ha publicado el Banco Central de Venezuela. El anterior emisor pues no había actualizado la información sobre ese comportamiento del Índice Nacional de Precios del Consumidor desde el 17 de junio, cuando se reportó una variación en la cual se ubicó en el 6,5%. Ahora, los datos oficiales que se vienen dando y que muestran cuáles son los precios de productos, servicios, casi se duplicaron en el mes de junio, si bien pues se mantuvo un alza de una desaceleración en el mes pasado del 7,5%. Así, la inflación en Venezuela se encuentra en este momento. Los sectores, como lo mencioné al inicio, los que se han afectado más en el mes pasado, estos servicios de educación que se generaron con un incremento del 12%, seguido del esparcimiento en la cultura con el 10,8%, los servicios de vivienda y con un alza del 9,5%. Sin embargo, esta medición, que fue elaborada por el Observatorio Venezolano de Finanzas, de este ente independiente que está integrado por los diferentes expertos, se ubica esa inflación que ha generado una acumulación en los primeros 7 meses de este año de un 62%. Pero no solo en el tema de educación, en el tema de servicios, de esparcimiento, sino que Venezuela es el tercer país con mayor inflación alimentaria en el mundo. Si bien es el país que superó la hiperinflación que padeció entre el año 2017 y 2021, el organismo ha registrado el 155% de inflación anual en los bienes relacionados con la alimentación de los venezolanos. Así se ha ubicado en el tercer lugar de rating de los países del mundo con mayor inflación alimentaria, de acuerdo con los datos recientes que se han publicado en el Banco Mundial. Y si bien el país ha superado esta hiperinflación que ha padecido, pues se viene registrando, reitero, en el 155% anuales de los bienes relacionados con la alimentación del venezolano. Este porcentaje de inflación alimentaria es obtenido entre los periodos de junio del 2021 y julio de este año en curso, que ha colocado a Venezuela solo por detrás de Líbano con el 332% y Zimbabue con el 309%, mientras que se ubicó por encima de países como Turquía con un 95%, Irán con un 91%, Argentina con un 66%, Etiopía con 38%. Así se vienen dando los índices de inflación alimentaria en los últimos meses, que se ha disparado y que también se ven las consecuencias de las cuales se están mostrando en todo el panorama venezolano. Continuamos con más información. Y las ONG han recibido a un número sin precedente de venezolanos en Nueva York. Así la trabajadora social María Dueñas ha indicado que los inmigrantes que les están brindando asistencia, les están brindando este tipo de asistencia en salud mental. Así, la ONG de la Iglesia Caridades Católicas ha indicado al día de hoy que han recibido desde hace aproximadamente un mes a más de 1.500 inmigrantes, en su gran mayoría son venezolanos. Una gran cifra sin precedentes que ha llegado a esta sede, a la sede de Nueva York, desde la frontera entre México y Estados Unidos, en busca de ese asilo. Más de 1.500 hombres, mujeres y niñas han llegado repentina e inesperadamente a nuestras puertas,
pues se les ha provisto de comida, de ropa, de asistencia legal, de apoyo psicológico. Así lo ha afirmado a través de una conferencia Kevin Sullivan, quien es el director ejecutivo de Caridades Católicas en Nueva York. Venezolanos en Nueva York buscando ese apoyo. La trabajadora social María Dueñas lo ha asegurado, que en los años que lleva trabajando con esta organización religiosa nunca había visto una emigración como esta, y sobre todo una emigración venezolana en Nueva York, y esto se ha mantenido durante el último mes. Esas son las cifras. También el arzobispo Dolan ha destacado por su parte que estos inmigrantes no son casos, no son problemas, no son solo estadísticas, son refugiados y solicitantes de asilo, son personas con nombres, con apellidos, son esposos, esposas, hijos, hermanos que vienen de una crisis social, política y económica y que necesitan de nuestro apoyo y de nuestra ayuda. Eso es lo que viene mencionando el arzobispo Dolan. Vámonos a la pausa comercial y musical. Ya regresamos. Y con este tema de Felipe Peláez, te prometo, seguimos en este segundo segmento en Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia. Y en el noticiero del mediodía hablábamos acerca del tapón del Darién, de las nuevas rutas y las nuevas alternativas que tienen los migrantes venezolanos, de cuáles son esos riesgos y esos peligros que se están corriendo ahí. También informábamos de la pérdida de varios migrantes, pérdida de sus vidas, el cansancio, el hecho que esa selva es totalmente peligrosa, porque los roban, porque los violan, porque, bueno, una infinidad de problemas que se presentan ahí. Existe un caso, y es un caso de vida. Dejan a una menor de edad abandonada y es rescatada por un grupo de venezolanos en esta selva de la muerte, en la selva del Darién. Así, ese grupo de venezolanos, todos provenientes del estado Táchira, rescataron a esa menor de edad que se encontraba sola en medio de esta selva. Entre todos, pues decidieron llevarla hasta el final de este recorrido para que fuese atendida por las autoridades panameñas. Así, por los momentos se desconoce cuáles fueron las causas del abandono de esta menor de edad. Los migrantes venezolanos decidieron cargar a la niña, de la cual pues se desconoce su nacionalidad, hasta el Centro de Recepción de Migrantes de San Vicente, donde trabaja una Oficina Nacional de Migración Panameña. Es lo que viene reseñando uno de estos diarios. En junio de este año en curso, la Defensoría del Pueblo colombiano alertó sobre el mes de mayo, que pasaron por el Darién un total de 210 niños sin compañía de adultos. Recordemos que por las diferentes fronteras están pasando menores sin acompañamiento, y esta zona del Táchira y norte de Santander, que es una de las zonas donde también se ve cómo pasan los niños solos. Se sabe dónde están sus padres, si ellos ya pasaron, si se quedaron, y esto es lo que está ocurriendo ahora por la selva del Darién. Así lo han venido manifestando 210 niños sin compañía de adultos, así lo aseguró el defensor del pueblo Carlos Camargo en un comunicado. También, además de eso, precisó que los principales sitios por los que pasan los menores son Apartado y Necoclí en el departamento de Antioquia y el caserío de Capurganá. Esto queda ubicado en el Chocó colombiano. Así se viene presentando. Camargo asegura que los menores de edad están mucho más expuestos por ser instrumentos para hacer caza de esos grupos que son ilegales, de esos grupos armados ilegales, y además de las diferentes organizaciones criminales que buscan aprovecharse de esta situación y que cometen reclutamiento, violencia sexual, explotación sexual, violencia basada en género y además trata de personas. Recordemos que a finales de julio también se dio a conocer de 4 migrantes venezolanos que ayudaron a una mujer oriunda de Costa de Marfil, que la cargaron en una camilla improvisada con la que la trasladaron. La misma había sido también abandonada en la selva del Darién por los guías luego de presentar problemas de salud. También recordemos que en esa selva del Darién dejaron abandonada a un adulto mayor. Ella
ratificaba que quienes la habían dejado abandonada habían sido sus hijos en esa zona. Entonces son muchos más casos los que se presentan en esta selva del Darién. Por fortuna esta niña contó con buenos corazones de estos tachirenses, de este grupo de jóvenes tachirenses que optaron por llevarla hasta el refugio. Y en otro orden, las leyes económicas han marcado el primer periodo legislativo ordinario en el Zulia. Sí, apalancar el Zulia productivo ha sido ese gran objetivo desde el primer día de gestiones de los parlamentos del Consejo Legislativo del Estado Zulia, CLES, por lo que la Comisión de Desarrollo Económico y Finanzas, precedida por el legislador Justo Bermúdez, logró en tiempo récord aprobar 5 de las 7 leyes que están dirigidas a la seguridad jurídica de todos los inversionistas y además al apoyo al micro y gran empresario en estas diferentes áreas. Estamos colocando en manos de nuestro gobernador, Manuel Rosales, los instrumentos jurídicos que hemos creado y aprobado en este periodo de sesiones ordinarias, en el cual se dan esa aprobación de esas leyes económicas que han marcado una pauta, la discusión parlamentaria y también el consenso entre todos los factores políticos que se han puesto sobre la mesa, y estos factores políticos de el Zulia por encima de cualquier diferencia ideológica es lo que ha mencionado Justo Bermúdez. Entre esas leyes que sean de las 7, que se aprobaron 5, las más importantes aprobadas por el Consejo Legislativo Regional destacan la ley de timbre fiscal, con ajuste en sus denominaciones en las diferentes estampillas de circulación legal, lo cual dio paso a la creación de Sedatex, ley de Fondis, para apoyar el emprendimiento con capacitación y financiamiento, ley del ITVA, para fortalecer el sector agrícola y pecuario por inducción técnica y créditos dirigidos a rescatar su capacidad productiva. La ley de minerales no metálicos, cuya vigencia devuelve la contratación, la fijación de las tarifas, la fijación de la exportación de minerales al nuevo Instituto Autónomo de Minas, garantizando así pues la construcción a precios justos. También se amplió y se actualizó la ley de Insubi para retomar la competencia de consolidación de barrios y sustitución de ranchos por viviendas dignas. Se creó Corpo Servicios para atender de manera urgente la necesidad de demandas puntuales de estos servicios públicos en esta población, y la actualización de la Ley de Ambiente para la IARA, que identifica las diferentes acciones en el ecosistema en este sector, en la parte del estado Zulia. Eso es lo que se está manejando con el tema de las leyes económicas. Recordemos que las leyes económicas, Nicolás Maduro dijo que iban a generar muchísima auge en el EVE de la economía en el país. Nos vamos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, sin duda alguna, las protestas de sindicatos, gremios, organizaciones de carácter social, jubilados y pensionados en Venezuela durante las últimas semanas han ido cogiendo fuerza y se han ido intensificando debido precisamente a la indiferencia y la incredulidad del régimen de facto sobre los efectos de estas protestas en la calle. Cada vez es más creciente el número de venezolanos que salen a las calles a protestar, a exigir derechos esenciales de los trabajadores, como es el derecho a un salario digno, como es el derecho a tener una mejor calidad de vida y sobre todo a un régimen pensional y prestacional de alto nivel. Son exigencias básicas. Por ejemplo, esa intención del régimen a través del instructivo NAPRE de destruir las convenciones colectivas ha sido duramente rechazado por los trabajadores. Ese intento del régimen de afectar el régimen de vacaciones y otras bonificaciones y primas diferentes para el sector educativo y el sector salud ha sido rechazado ampliamente. Y sobre todo uno recuerda cómo este régimen, que siempre se vende como un régimen a favor de los trabajadores, ha sido el principal violador de los derechos laborales en los últimos años. No hay en Venezuela, en la historia reciente de Venezuela, ningún gobierno en el sistema democrático, durante los años de la democracia, no hubo ningún gobierno que violara tanto la contratación colectiva y los derechos de los trabajadores como este. Ni siquiera en la dictadura, porque en la dictadura se respetaban los derechos de los trabajadores a pesar de la amenaza
de acciones si se metían a la política. Así se decía antes, si te metes en la política serás afectado, pero si sigues trabajando no tendrás ningún problema en el país. Es lo que decía la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Pero en este momento el régimen, por el simple hecho de protestar, por el simple hecho de exigir los derechos, por el simple hecho de exigir una atención adecuada y justa, amenaza a los trabajadores. Es el caso de Elsa Carrillo, quien ha sido una docente que ha destacado durante las últimas manifestaciones y protestas y ha exigido y asumido la vocería de los trabajadores del sector educativo nacional. Es triste ver cómo los profesores, los docentes venezolanos tienen tan graves problemas de supervivencia, porque estamos hablando no del tema del trabajo, estamos hablando de la supervivencia de los trabajadores en el sector educativo. A mí me impresionó, y creo que ustedes también, cuando un docente universitario mostró sus zapatos y sus zapatos estaban llenos de huecos. Prácticamente tenía que rellenar con cartón estos zapatos para poder cumplir con sus labores. Un docente universitario, imagínense ustedes en Venezuela. Estas protestas sociales no es la primera vez que se realizan en la historia de Venezuela por parte de los educadores. Debemos recordar que han sido, conjunto a los trabajadores del sector petrolero, los más aguerridos en la historia sindical de Venezuela y han exigido con fuerza y derecho sus prestaciones y también sus compromisos con las contrataciones colectivas. Me recordó a Luis Beltrán Prieto Figueroa, ese venezolano, docente venezolano de altísimo nivel, que fue un líder demócrata y humanista, un hombre vinculado a la educación, de hecho es maestro, que fundó la Federación Venezolana de Maestros y se comprometió con el mejoramiento del sistema educativo nacional y la dignificación del maestro, proponiendo una nueva visión del proceso de enseñanza y aprendizaje. Lo hizo en la década de los 60, lo hizo en la década de los 70. Y Luis Beltrán Prieto Figueroa pasa a la historia por ser uno de los docentes, primero, más aguerridos y en segundo lugar, más claros sobre el papel de la educación en el sistema sistema social y del Estado venezolano. Decía claramente el maestro Luis Beltrán Prieto que si no se sumaba la educación como eje central del proceso de la democracia, no podíamos hablar de democracia. Y si ese concepto es valedero, entonces hay que entender que Luis Beltrán Prieto Figueroa le estaba diciendo al pueblo venezolano lo que estamos viviendo en este momento. No hay democracia porque no hay educación, no hay respeto a los valores de la educación y sobre todo no hay respeto a las capacidades de los docentes y al respeto también de la dignificación de los docentes venezolanos. Hay una cosa muy clara que también me ha impresionado en estos días y ha sido el papel de Elsa Castillo, esta docente venezolana que ha representado a viva voz y con el papel de una maestra y una docente venezolana digna y de altura, ha representado la voz de los venezolanos docentes que se han visto afectados por las maniobras y acciones del régimen venezolano. Ella ha denunciado que se le ha perseguido, que se le ha hostigado, que se le ha montado todo un operativo de persecución y ha dicho que eso no la amedrenta ni que va a frenar sus exigencias de respeto al docente venezolano. Recordamos que en la década de los 60 y en la década de los 70 había una canción de los venezolanos de los guaraguaos, era Casas de Cartón. Y Casas de Cartón se convirtió en un himno de la pobreza y del papel del Estado en el empobrecimiento de la clase trabajadora y social venezolana. Casas de Cartón pasan ahora a ser parte de este proceso que se viene desarrollando en Venezuela y a través de la misma voz de la profesora Elsa Castillo está presente. Casas de Cartón nos recuerda que este régimen que se vendió como un régimen a favor de los trabajadores es el principal violador de derechos laborales en Venezuela, en toda la historia de Venezuela. Los dejo con esa reflexión de Elsa Castillo, quien como maestra nos canta su versión de Casas de Cartón. Alegre vive el ministro
Es un gran explotador. Viene violando el contrato, viene violando el seguro. La clínica nos recibe. Y por eso, qué triste vive el maestro en esta revolución. Qué alegre vive el... Bueno, y después de esta información de Alan Peralta, el tema que sonó al inicio de esta segunda hora en Siempre Venezuela fue la melodía perfecta de Corazón Roto. Y hablando de Corazón Roto, pues vamos a hablar con qué sanan muchos esos corazones rotos. Pues hablamos que al día de hoy se celebra el Día del Ron y el clima está totalmente favorable para la caña de azúcar, donde se viene procesando esta gran símbolo del ron venezolano. Un hombre llena un recipiente de ron en las diferentes barricas, donde es el ron Santa Teresa. El 10 de agosto del 2022, el Consejo de Aragua, pues muestra este tipo de trago. Ya no es como lo venimos mencionando, el ron venezolano, 2 siglos de tradición, añejas con la pasión de estos productores. Así lo dicen los mismos creadores de este ron, que el clima está totalmente favorable para ese cultivo de la caña de azúcar, el proceso de añejamiento de experiencia de más de 2 siglos de trabajo, de experiencia de ese ron, que tiene un prestigio total y una bebida que se exporta a más de 100 países y que aporta casi el 3% del Producto Interno Bruto de la nación caribeña, que conmemora el día de hoy ese Día Internacional del Licor. El presidente de Fondo de Promoción del Ron de Venezuela, Guillermo Cárdenas, pues ha manifestado que el ron del país ha venido generando y captando atención en los diferentes consumidores, tanto nacionales como internacionales, sobre todo pues a partir de los 90, cuando empezaron a producirse las inversiones premium y super premium, y que además dejó de considerarse como una bebida totalmente popular. Esto era lo que se consideraba una bebida popular. Tenemos rones que han competido en ferias internacionales y han ganado muchos premios. Los rones premium hoy en día tienen un gran valor y un gran prestigio. Esto es lo que ha señalado el titular de Fonproven, que afilia a 13 productores, el 90% del mercado venezolano. En este sector, además, presenta un icono de generación de empleos en las diferentes regiones que están ubicadas en la industria, cuya ocupación pues son ocupaciones totalmente directas que se estiman en 2.500 empleados, y en empleados indirectos que están aproximadamente 9.000 puestos de trabajo, según lo menciona el experto. También se prevé, y además aseguró, que para este 2022 el mercado interno supera 1 millón de cajas, o sea, de 9 litros, tras haber caído hasta 350.000 en el año 2020, cuando pues por consecuencias de la pandemia se generó la recesión en el consumo del licor. Así que hoy, en medio de esa pasión y de esos corazones rotos, porque muchos los muestran y quieren calmar ese dolor que tienen a punta de ron, pues bueno, hoy ahí les damos el datico. Yo creo que a Vanessa creo que le gusta el roncito por allá, pero hoy como que tiene solo esa agua. Por ahí hay más de un oyente y de los cibernautas que también están antojaditos. Claro que el clima aquí en la ciudad de Cúcuta no está como para ron, está como más para un cafecito o un chocolate. Vámonos a esta hora con el notiaudio del Pitazo. Notiaudio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Catherine Medina. Saludos, estimados oyentes. A continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. ¿Recibiste un video sospechoso por WhatsApp
Usa estas herramientas para verificarlo. El Observatorio Venezolano de Fake News recomienda, por ejemplo, ingresar el link del video a revisar en YouTube Data Viewer, una herramienta de Amnistía Internacional que permite conocer la fecha de publicación del video. Otra herramienta recomendada es Deepware, que permite analizar videos para identificar y detectar rostros generados a través de inteligencia artificial. Estos son los posibles candidatos para las primarias de la oposición en 2023. Alonso Calatrava nos informa. Hasta el momento solo los nombres de Henry Falcón, Nick Merevans y Carlos Prósperi se han escuchado de manera oficial para ser candidatos en las primarias convocadas por la plataforma unitaria. Por su parte, en la lista de posibles candidatos se pueden ver los nombres de María Corina Machado, Carlos Ocariz, Enrique Capriles, Delsa Solórzano, Juan Guaidó y Leopoldo López. La dirigencia opositora no ha definido hasta el momento una fecha para los comicios internos ni una junta electoral, aunque la plataforma unitaria asegura que se realizarán antes del 31 de diciembre de 2023. ¿Cuántas fallas eléctricas se han registrado en Venezuela en 2022? Mariani Hernández nos responde. Durante el mes de julio, Venezuela registró 20.325 interrupciones del servicio eléctrico, lo que significa un promedio de 655 fallas diarias, según un balance ofrecido por el Comité de Afectados por Apagones. El grupo afirmó que durante los primeros 4 meses del año se registraron 24.561 cortes de electricidad. El estado Zulia fue el más afectado por las fallas del servicio. Periodista denuncia ataque durante cobertura al ministro de Turismo en Mérida. Escuchamos un reporte de Lorena Bornacelli. El periodista de Globovisión en el estado Mérida, Elvis Rivas, fue atacado dando cobertura a la visita del ministro de Turismo, Ali Padrón, al mercado municipal de Mérida. De acuerdo a un video publicado por el periodista, un sujeto se le acercó e intentó arrebatarle el micrófono, a lo que este respondió que por favor respete a la prensa. Visa para Costa Rica. Estas son las nuevas normas para los venezolanos. Armando Altuve nos informa. El gobierno de Costa Rica estableció nuevas normas de visas de ingreso y permanencia para no residentes que entran en vigor este martes 16 de agosto. Las nuevas pautas que aplican para los venezolanos establecen que los ciudadanos que estén fuera del país podrán solicitar la visa consular en los consulados de Costa Rica en el país donde se encuentren. En cambio, quienes residen en el territorio venezolano deben aplicar por una visa consultada a través del Consulado de Costa Rica en Colombia. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Recuerda que en El Pitazo queremos que te conviertas en nuestro superaliado. Tu aporte mantendrá vivo el periodismo independiente y nos ayudará a continuar sonando donde otros callan. Narró para ustedes Catherine Medina. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Y después de este notiaudio del Pitazo, seguimos con más información. España anunció medidas para agilizar la contratación de extranjeros. Así, las autoridades españolas han informado al día de hoy que entró en vigor la reforma que agiliza los diferentes trámites para facilitar la contratación laboral de los extranjeros. Gracias a esta medida, los inmigrantes que hayan vivido al menos 2 años en el país podrán regularizar su situación. Se forman en varios sectores con demandas de empleos. Esta modificación de este reglamento de extranjería que el gobierno aprobó el 26 de julio flexibiliza además así estos procesos para conceder autorizaciones de trabajo. En este sentido, pues incluyen tanto a inmigrantes que se encuentren en España en situación irregular como a aquellas personas que puedan ser contratadas en el país de origen. Esto pues con la posibilidad de facilitar la incorporación al mercado de trabajo a quienes están en España, que se actualicen las figuras de arraigo laboral, de arraigo social, de arraigo familiar y así poder reagrupar a toda la familia. Esta reforma también genera mejoras en la normativa para favorecer la permanencia de los estudiantes extranjeros en España. Pues con esto se les permite compaginar la formación con el trabajo siempre que no se superen las 30 horas laborales semanales. Y esto es lo que viene mostrando también este documento. Cambia también el diseño del catálogo de las ocupaciones del déficit de cobertura para contar con imágenes más exactas en las diferentes
acciones en el mercado, de las diferentes necesidades que se vienen mostrando en los diferentes empleos, ya que ahora no se puede pues llevar un trabajador extranjero si hay ley en España de desempleados susceptibles de ser a esta forma. O sea, estos extranjeros que son provenientes de Latinoamérica, muchos de cerca de 500,000 de inmigrantes irregulares en algunas organizaciones, pues se estima que hay en España, pues proceden de América Latina. Pero el mercado laboral necesita que estos trabajadores fuera de la Unión Europea, o sea, que están fuera de esta unión, lleguen al país y trabajen en él de forma regular, de forma ordenada y además de forma segura, en palabras del mismo ministro español de Migraciones, José Luis Escrivá. Recordemos que en junio pasado, los trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social Española eran 2,46 millones, al máximo histórico desde que se disponían ese tipo de datos. Ahora, en medio de esto, el 34,8% son originarios de la Unión Europea, el resto procedentes de países extracomunitarios, y entre los latinoamericanos, los más numerosos son los colombianos con 117.376 y los venezolanos con un total de 115.194. Así que ya España pues da estas medidas de agilizar esta contratación legal para los extranjeros porque busca el orden para sus familias. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, y con este tema de Carlos Vives, Yera, Lalo, Brad, mamacita, llegamos al último segmento, al último pedazo de esta torta de 4 de siempre Venezuela. Venezuela es noticia y siguen las protestas. Y en este caso, pues no son las protestas de los docentes ni de la parte médica, sino de la ciudadanía en general. ¿Y por qué protestan? Porque no tienen servicios. ¿Por qué protestan? Porque se les están vulnerando sus derechos. Esto es lo que están protestando los mineros que denuncian los abusos durante operativo militar en Tumeremo. Así lo vienen denunciando mineros y pobladores de este municipio Sifontes en el estado Bolívar. Han protestado el día de hoy para denunciar los diferentes abusos y violaciones a sus derechos durante la ejecución de operaciones militares Escudo Bolivariano de este año en curso. Las manifestaciones se realizaron en la entrada del pueblo, cerca del terminal de pasajeros, en plena Troncal 10, la autopista internacional que conecta Venezuela con Brasil. Los pobladores han mencionado que el paso en esa carretera pues estuvo obstaculizado por horas y luego de la protesta se movilizó por una calle interna de esta localidad. El operativo castrense al que hacen referencia los huelguistas comenzó en las zonas mineras del Bolívar el día domingo 14 de agosto, según la información difundida por la Zona Operativa Defensa Integral SODI 62. Los manifestantes también mencionaron que los oficiales han quemado campamentos, incautado maquinaria, medicamentos, y estos medicamentos que son de los diferentes dispensarios han golpeado a quienes se encuentran dentro de las minas. Los trabajadores de oro pues pidieron la intervención del gobernante Nicolás Maduro y también han asegurado que todos tienen su documentación legal para laboral y están totalmente avalados por la Corporación Venezolana de Minería. Señor Nicolás Maduro, por favor, frene ese plan Autana, ese movimiento militar que viene hacia nosotros. Nosotros no somos terroristas. Nosotros somos mineros legales y trabajadores como ustedes. Nosotros pagamos un arriendo, es lo que han manifestado y esto lo han manifestado a través de un mensaje en Twitter. Pero no solo los mineros se están manifestando, también se están manifestando los vecinos de la parroquia El Recreo, que también se unieron a las protestas en Venezuela, porque tienen más de 5 días sin energía. Los ciudadanos han indicado que debido a estas constantes fluctuaciones de electricidad que se generan
con frecuencia en esta zona, pues se ha quemado ese transformador. Vecinos de esta parroquia, de la parroquia El Recreo, han protestado en esta avenida, en la avenida Andrés Bello, en reclamo a algunos sectores de la zona que se encuentran sin energía eléctrica. Esta situación se está presentando específicamente en un grupo de bloque de la comunidad Simón Rodríguez, así lo ha informado el coordinador de esta organización Frente Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas. Aseguran que se han realizado los reportes correspondientes a Corpoelec, pero hasta el momento siguen sin recibir ningún tipo de respuesta. Los manifestantes también han señalado que en esa zona viven muchas personas de la tercera edad, niños, niñas y adolescentes que se han visto pues totalmente afectados por estos apagones. Esto es en medio de esa Venezuela que según Nicolás Maduro ya se está arreglando. Esa es la Venezuela de la cual está diciendo, y todos los sectores, absolutamente todos los sectores se están manifestando. Eso se presenta en medio de las protestas. En otro orden, el Observatorio Venezolano ha contabilizado 2.497 víctimas de diversas formas de violencia en ese primer semestre de lo que va recorrido de este año 2022. Así, ese Observatorio Venezolano de Violencia lo ha informado con base en las diversas publicaciones de medios de comunicación del país que contabilizan así esta cifra. Lo ratifico, 2.497 víctimas de homicidio y otras de forma violenta en ese primer semestre de lo recorrido de este 2022. Esto incluye 620 homicidios intencionales, 330 muertes de intervención policial, 1.543 víctimas de otros delitos. Han reportado también 63 medios de información consultados. Esto lo ha señalado a través de un boletín la organización. También ha destacado que en medio de esa violencia que se viene dando en el país, ha destacado que los estados Zulia, Bolívar, Aragua, Falcón figuran con el mayor número de víctimas interpersonales. Los espacios abiertos y los hogares continúan siendo los lugares que presentan la mayor concurrencia de delitos concentrados. Poco más del 74% de las víctimas es lo que se indica. También han explicado acerca de este informe que da lugar a las víctimas, lo ocuparon las agresiones, y ocuparon las agresiones con 739, le siguen las muertes por homicidio intencionales con 620 víctimas. La mayor proporción de esas víctimas asociadas con los contextos identificados pues corresponden a sucesos productos de acciones delincuenciales, seguido de esto por la letalidad resultante de los conflictos entre privados y familiares. Esa es la situación. También se han precisado unas cifras de asesinatos que pues no han conocido las identidades, las edades, los géneros. Como no se han identificado, pues hay una cifra de 472 víctimas, lo que se promedia que esto está en un 84% de las víctimas correspondientes a hombres mayores entre 20 y 29 años de edad. Esto lo ha destacado. El CICPC pues viene mostrando también ese tipo de informe, y que le ha dado al observatorio, que ha destacado que 330 muertes por intervenciones policiales. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas regresa de nuevo a liderar nuevamente la lista de organismos que están involucrados en estas muertes, como lo era antes la aparición del FAES, al tener 88 de las víctimas, el 27%. Le siguen las policías estatales, señaladas con 57 muertos. Bueno, nuevamente vuelve el CICPC a mostrarse, así como lo fue la FAES, uno de los grupos más agresivos. Quienes deben proteger, quienes deben dar la seguridad en el país, pues son lamentablemente quienes vienen presentando este tipo de acciones. Continuamos con más información. ¿Y por qué activistas insisten en extender la presencia de misión de investigación de violaciones de los derechos humanos en Venezuela? Es uno de los grandes interrogantes, pues distintos sectores de la sociedad civil venezolana coinciden en la gran necesidad de que el mandato a la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela, que vence
en el mes de septiembre, sea renovado por lo menos un año más. Esto es lo que están pidiendo. Gabriel Cabrera, quien es el director de este Centro de Activismo de Desarrollo Democrático, uno de los jóvenes que la semana pasada acudió ante la sede de la ONU en Caracas para elevar así esta petición del Consejo de los Derechos Humanos y en la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, pues ha subrayado al día de hoy la necesidad de que esta comunidad internacional no desvíe la atención sobre lo que sucede en el país. Es primordial que para el año 2023 esta misión siga en Venezuela, que sea renovada, porque cuando estamos dando un proceso de la apertura del caso de la Corte Penal Internacional sin misión de verificación de hechos, se corta totalmente todo el proceso que se ha realizado hasta el momento. Es la denuncia que viene mostrando esta comunidad internacional y es lo que viene expresando Cabrera. Kelvin Zambrano, quien es abogado y miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, pues ha explicado también que todo aquel documento pues tiene un carácter vinculante y es un carácter vinculante con la Corte Penal Internacional. Recordemos que el fiscal Karim Khan está realizando esa investigación del caso Venezuela 1 y que estos casos y que estos hechos de determinación pues deben estar ahí. Esta comisión debe continuar porque tiene plazo de vencimiento para el mes de septiembre. Eso es lo que buscan los activistas. Al respecto de este mismo tema de derechos humanos, de esta comisión, Alexandra Pigna, quien es la directora del programa de Latinoamérica y el Caribe de la organización Freedom House, ha subrayado también que en el mes de junio esta situación en el país es muy alarmante, que existen 3 mecanismos con metodologías totalmente diferentes. La metodología de investigación de la FEN sigue los mismos estándares de la Corte Penal Internacional, por esas investigaciones de la FEN que pueden ser utilizadas por la Corte Penal Internacional, es lo que viene ratificando. Son investigaciones muy, pero muy lentas, tienen un trabajo previo que puede ser utilizado con todos los estándares que podrían acelerar también este proceso de investigación en la Corte Penal Internacional. Esto es lo que se menciona con respecto a este tema de la investigación de violación de derechos humanos en Venezuela. Así se viene dando que se debe extender esta presencia de la misión de investigación. Es el llamado de todos los activistas, de toda la sociedad civil, de todos los sectores venezolanos, para que se continúe con el caso Venezuela 1, que la Corte Penal Internacional en cabeza del fiscal Karim Khan continúe este tipo de investigaciones, pero que no se deje de lado a esta misión de determinación de los hechos. Así, con esta nota, hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de nuestras redes sociales oficiales. Agradecemos en el Control Master a Camilo García, en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura, en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre. Siempre Venezuela.